La mente emocional es rápida, se pone en función sin ninguna detención. Esta rapidez hace imposible la reflexión analítica deliberada. Esta percepción veloz pone en peligro la exactitud de la velocidad, lo que hace que nosotros confiemos en nuestras primeras impresiones y reaccionemos de acuerdo a la primera imagen que veamos. Tiene una ventaja, la cual es captar una realidad emocional, como por ejemplo podemos identificar si una persona está molesta con nosotros o si nos está mintiendo. Esto lo podemos percibir en instante mediante juicios intuitivos inmediatos, que nos dan a conocer de quién debemos cuidarnos y en quién debemos confiar. La mente racional es mucho más lenta, invierte más tiempo en responder ante una determinada situación en comparación a la mente emocional, es más deliberada y más consciente. Por ejemplo, el miedo a un desconcierto ante la realización de un examen. Existe un camino más lento que el anterior que puede tardar segundos o incluso hasta minutos en desarrollarse. La mente racional no suele decidir qué emociones debemos tener, sino que nuestros sentimientos se apoderan de nosotros, y lo único que puede controlar la mente racional es el curso que siguen estas reacciones. Epstein señala que mientras la mente racional establece conexiones lógicas entre causa y efecto, la mente emocional es discriminatoria, se relacionan con cosas que comparten rasgos similares. En ese sentido, la mente emocional es considerada infantil. Mientras más infantil sea, más intensa es la emoción. Por ejemplo, cuando alguien comete una equivocación y piensa que él siempre dice lo que tiene que decir, o cuando existe un pensamiento personalizado que percibe los hechos de uno mismo, como por ejemplo, cuando un conductor sufre un accidente, él explica que el poste de luz venía en dirección hacia él. Los circuitos neurales del miedo. Las amígdalas son las estructuras cerebrales mayormente ligadas al miedo, ya que son las encargadas de las emociones básicas y del significado que hacemos de ellas. Un ejemplo podría ser cuando miramos televisión y de manera repentina escuchamos un ruido. En este momento, la amígdala asume el rol de ser un sistema de alarma, y esto comienza cuando el primer circuito neural envía ondas físicas de este sonido al cerebro para ponerlo en estado de alerta. Este mismo circuito viaja desde el oído hacia el tallo encefálico y el tálamo, en donde se ramifica en dos partes. Una de ellas se dirige a las amígdalas y al hipocampo, que se encargan de comparar este sonido con uno familiar. Por otro lado, la segunda ramificación es dirigida al córtex auditivo, quien busca el origen de este sonido. Quizás fue el viento, quizás fue el gato. Luego, este mismo mensaje se envía a la amígdala y al hipocampo, quienes lo asocian con recuerdos semejantes. Si esta conclusión es tranquilizadora, si yo llego a la conclusión de que fue el viento, entonces el estado de alerta es detenido. Pero si la conclusión es dudosa, se pondrá en marcha un bucle resonante entre la amígdala, el hipocampo y los lóbulos prefrontales, para elevar el nivel de duda y hallar la fuente de sonido. En caso de que esto tampoco funcione, las amígdalas se encargarán de enviar una señal de alarma que activa el hipocampo, el tallo cerebral y el sistema nervioso autónomo. Apéndice D. Los consorcios de W. T. Grant, más conocido como William Thomas Grant, que empezó a buscar a comprender el comportamiento humano a través de la investigación mediante estas habilidades tanto emocionales, cognitivas y conductuales. En las emocionales podemos identificar y etiquetar sentimientos, expresar los sentimientos, evaluarlos, controlarlos, demorar la gratificación y controlar los impulsos, reduciendo el estrés y conociendo la diferencia entre los sentimientos y las acciones. En las habilidades cognitivas podemos hablar sobre hablarse a uno mismo. Es mantener un diálogo interno como una forma de afrontar un tema o ponerse o reforzar la propia conducta. Saber leer e interpretar indicadores sociales es poder reconocer las influencias sociales sobre la conducta, verse a uno mismo bajo la perspectiva más amplia de la comunidad. Podemos también dividir a pasos el proceso de toma de decisiones y dar resolución a los problemas. Por ejemplo, podemos dominar nuestros impulsos, establecer un objetivo, determinar acciones alternativas y etcétera, etcétera. Podemos también comprender el punto de vista de los demás, o comprender las normas de su conducta, lo que es y lo que no es una conducta aceptable. Podemos también mantener una actitud positiva ante la vida y una conciencia de uno mismo para desarrollar esperanzas realistas sobre uno mismo.
Por último tenemos habilidades de conducta. Aquí podemos presenciar las no verbales, que es comunicarse a través del contacto visual, la expresión facial, el tono de voz, los gestos, etc. Y las verbales, que es enviar claros mensajes o responder eficazmente a la crítica, poder resistir las influencias negativas, escuchar a los demás y poder participar en grupos de compañeros positivos. Ahora hablaremos sobre el apéndice E, el currículum de Self Science. Tiene como principales componentes 1. La conciencia de uno mismo. Es el conocimiento de uno mismo donde sabemos nuestras debilidades y habilidades. 2. Nuestra toma de decisiones personales. Es examinar nuestras acciones y reconocer las consecuencias de tales. 3. Dominar los sentimientos. En sí es como charlar con uno mismo. Es comprender nuestros aspectos negativos de uno mismo y comprender qué es lo que genera. Después, manejar el estrés. Aprender a sobrellevarlo con ejercicios de meditación o de respiración y en otros casos también ejercicios físicos. Después, la empatía. Comprender los sentimientos y las preocupaciones de los demás. La comunicación es poder hablar sobre los sentimientos y aprender a escuchar y hacer preguntas con otras personas. Después, aprender a valorar la apertura y la confianza de las relaciones. Es reconocer cuando uno puede expresarse contigo o también tú expresar tus sentimientos más profundos. La intuición. Identificar pautas en nuestra vida y sus reacciones emocionales. También percepción de lo que podría pasar. Autoaceptación. Es sentirse bien con uno mismo. La responsabilidad personal es asumir todas nuestras responsabilidades que tenemos. La asertividad, afirmar sus intereses y sentimientos sin ira ni pasividad. La solución de conflictos, aprender a jugar limpio con los compañeros de trabajo, también con la familia. Aprendizaje social y emocional. Resultados. Se realizaron diferentes investigaciones como el proyecto de desarrollo infantil realizado en California en el que se determinó que los estudiantes eran más responsables, asertivos y democráticos, o la evaluación realizada en escuelas de Cyril comparando alumnos de un grupo de control con 3 tipos de grupos experimentales: 1. Estudiantes regulares, 2. Estudiantes sordos, 3. Estudiantes de educación especial, en el que se concluyó que en los estudiantes con necesidades especiales se vio una mejora en la comprensión emocional y autocontrol. Proyecto de desarrollo social de Cyril. Según un estudio realizado en escuelas elementales y secundarias de Washington, se determinó que estos tienen vínculos más positivos con la familia y la escuela. Los chicos son menos agresivos y las chicas menos autodestructivas. Programa de promoción de competencia social Yale New Haven. Evaluación realizada en escuelas públicas de New Haven, se precisó que existe una mejora en habilidades de solución de problemas, más colaboración con los compañeros y mejor control de la ansiedad. Programa de resolución creativa de conflictos. Se realizó en New York City y se concluyó que existe menos violencia en clase, mayor disposición para cooperar y más empatía. Proyecto de desarrollo de la conciencia social. Aprendizaje de resolución de problemas sociales. Evaluación realizada en New Jersey y valorada por maestros, compañeros de clase y registros escolares, comparándolos con alumnos que no participaron en el proyecto, se determinó que existe una mayor sensibilidad a los sentimientos de los demás y mayor conciencia social.